presentar una ponencia sobre la ultra alta presión homogenización y hablaremos de aplicaciones de interés para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. La ultra alta presión homogenización es una de nuestras líneas de investigación más importantes en este momento. Hay en marcha un proyecto europeo del que somos coordinadores. También hay varios proyectos del Plan Nacional, así como convenios con empresas. Desde hace aproximadamente unos 14, 15 años empezamos a hacer estudios en altas presiones. Concretamente, empezamos dentro de la Unión Europea en el año 92. Fuimos uno de los grupos pioneros en Europa y participamos en el primer proyecto de la Unión Europea que se realizó sobre esta tecnología. Posteriormente hemos seguido trabajando tanto en las altas presiones estáticas como en las altas presiones dinámicas. Con respecto a las altas presiones dinámicas o ultra alta presión homogenización, este es el segundo proyecto de la Unión Europea en el que trabajamos. Evidentemente es una tecnología que depende todavía de prototipos, que implica el desarrollo de nuevos elementos, nuevas máquinas, nuevos componentes que resistan mejor las condiciones de fricción y las condiciones de presión a las que son sometidos. Y en la medida que esta tecnología vaya evolucionando hacia equipos de mayor capacidad, pues lógicamente su campo de aplicación irá en aumento. A la escala actual, esta tecnología sí que es aplicada ya, en algunos casos, para la industria farmacéutica y se están ya haciendo desarrollos para la industria cosmética. En cuanto a la industria alimentaria se refiere, pues esa tecnología todavía le queda dar un salto más de escala y conseguir mejorar una serie de materiales para conseguir grandes volúmenes de producción. Bien, aunque la mayoría ya conoce nuestro centro, la planta de tecnología de los alimentos es un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vemos que, además de formar parte del Malta Consolider, como ya han explicado anteriormente, formamos parte de dos redes, la red Xarta, donde están los grupos consolidados que hacen investigación en el campo de la alimentación en Cataluña, y la red Tecnio. En la red Tecnio, como grupo de la red IT, somos grupos de transferencia de tecnología. O pertenecemos a la red Tecnio desde su creación anterior como Xarxa IT, Red de Innovación Tecnológica. Actualmente somos unos 35 investigadores. Algunos son profesores de la universidad, otros son investigadores contratados directamente por el centro y también tenemos becarios y tenemos alumnos en prácticas. Nuestra línea fundamental de trabajo es la aplicación de nuevas tecnologías, nanotecnologías y tecnofuncionalidad para la mejora de la seguridad alimentaria, el valor nutritivo de los alimentos y el diseño y la producción de alimentos funcionales. Estamos creando una especie de clúster también de grupos, entre ellos está el Ceretox de la Universidad de Barcelona, también hay grupos de clínica del Vall d'Hebron y de otros centros, con la idea de profundizar más en el estudio y, sobre todo, dar servicio a las empresas sobre el desarrollo de alimentos funcionales y la obtención de los claims. Los claims son las alegaciones que permiten o permitirán en un futuro poder comercializar alimentos funcionales, pero haciendo uso precisamente de esas alegaciones.
Bien, pues concretamente hoy vamos a tratar de la ultra alta presión homogenización, que es una tecnología, como pasa con las altas presiones, que se conoce desde hace muchísimos años. Concretamente, los primeros homogenizadores parten del año 1900. Fue Gauling, en 1902, el que comercializó un homogenizador que en ese momento iba muy enfocado a la industria láctea y a la industria cosmética. Los objetivos que tenían estos homogenizadores convencionales eran, en primer lugar, la estabilización de emulsiones, mejora del sabor, mejora de la textura. Se aplicaban sobre todo para leche, nata, helados y he comentado también algunos productos de cosmética. Y las presiones que conseguían eran aproximadamente hasta unos 50 megapascales, unos 500 bares aproximadamente. Estos homogenizadores tuvieron un gran desarrollo. La mayoría de industrias alimentarias que trabajan con productos líquidos las incorporaron y, como consecuencia de la evolución, vinieron los equipos de alta presión homogenización. Estos equipos de alta presión homogenización aparecen en los años 80, ya consiguen presiones en torno a los 150 megapascales y tienen la finalidad de producir emulsiones más estables aún que las anteriores. Una aplicación muy clara fue la mejora de la textura de los yogures. Las empresas que fabrican yogur la incorporaron como estándar para el tratamiento de la leche, con lo cual ahorraban en adición de sólidos no grasos a la leche y también evitaban problemas de sinéresis y conseguían mejores texturas. En ese momento se empezó a intuir que también a partir de estas presiones había algún efecto sobre la carga microbiana, en el sentido de que las leches que se ultra homogenizaban, por alta presión, reducían en parte, no a grandes niveles, hablábamos pues de 1 o 2 ciclos logarítmicos como mucho, pero se producía una reducción microbiana. Uno de los equipos que más se extendió a nivel de la industria pues fue este que vemos aquí, donde existen incluso unidades de 12.000 litros hora, de grandes volúmenes de producción. Bien, en los años 90 aparecen los primeros prototipos de ultra alta presión homogenización. Esta tecnología ya sobrepasa los 150 megapascales de presión y nos encontramos ya en un entorno que oscilaba entre los 200 y 250 megapascales. En este caso fue necesario el desarrollo de nuevas válvulas y de nuevos equipamientos, de manera que en el año 2003 se consiguieron las primeras válvulas y prototipos con doble intensificador capaces de soportar presiones en torno a los 400 megapascales. Digamos que el techo actual de esta tecnología se encuentra en este entorno, pero no quiere decir esto que no evolucione más y que probablemente se consigan presiones más altas. Bien, con respecto a la ultra alta presión homogenización, se ha comprobado que en el proceso no solo intervienen fenómenos debidos a la presión y a la descompresión, sino que nos encontramos también unos efectos combinados. Concretamente, se trata de fuerzas de cizalla, impacto, cavitación, turbulencia y alta presión. Todos estos efectos combinados tienen un efecto letal muy importante sobre los microorganismos, hasta el punto de que, en algunos casos, se puede llegar a la esterilización del producto que se trata.
También se hicieron estudios para comprobar el efecto que tenían estas condiciones de tratamiento sobre la temperatura de los fluidos que se tenían que tratar. Bien, podemos observar aquí cómo en función de la presión que vamos incrementando se llega a producir la ruptura celular de los microorganismos. Con respecto a las altas presiones hidrostáticas, la ultraalta presión homogenización tiene una ventaja y es que lisa totalmente la célula y, por lo tanto, la capacidad de recuperarse, como es el caso de la alta presión hidrostática, donde se producen daños subletales y algunos microorganismos tienen esa capacidad de recuperación. En el caso de la ultraalta presión homogenización, no se producen, cuando se aplican condiciones ya extremas, estos daños subletales. Sí que se podrían conseguir con tratamientos intermedios. Bien, también en esta tecnología, pues varios grupos de la Unión Europea y a nivel mundial estamos trabajando en distintos tipos de alimentos. También se está trabajando con emulsiones, con productos farmacéuticos, con productos cosméticos. En cuanto a lo que se refiere a alimentos, vemos las causas por las que se produce la inactivación microbiana: salto de presión repentino, torsión y corte, colisión y cavitación e incremento de temperatura, y los factores de influencia, es decir, el hecho de que destruyamos más o menos microorganismos o que tengamos un efecto más intenso depende de la composición y forma de la célula bacteriana, de la temperatura, presión, nivel y número de pases a través del equipo, aunque la tendencia es a que se produzca un solo pase, viscosidad y composición de la matriz alimentaria. Tal como ocurre en la alta presión hidrostática, el efecto matriz, la composición propia del alimento, también juega un papel importante en la supervivencia. Por otro lado, podemos observar que cuando aplicamos ultraalta presión homogenización, aproximadamente se produce un incremento de 19,5 más menos 3 grados por cada 100 megapascales. Pero, sin embargo, con la ultraalta presión homogenización, este incremento de temperatura apenas se produce, tiene un tiempo de residencia de 10 a la menos 4 segundos, es decir, es un tipo de calentamiento de muy larga duración, debido sobre todo al efecto de la expansión y al contacto que se produce a la salida de las válvulas con los materiales que se encuentran fríos. Sobre todo, además, si hay incorporación, pues, de otros componentes que pueden producir la refrigeración del alimento. Es decir, que hasta cierto punto estamos trabajando con unos efectos combinados donde la temperatura puede ser relevante si queremos o puede ser irrelevante. Bien, podemos, después de los numerosos estudios que hemos publicado y los proyectos que hemos presentado, hay una serie de conclusiones con respecto a la ultraalta presión homogenización que la sitúan además como una nueva tecnología. Decimos que utilizamos presiones de trabajo entre 100 hasta 400 megapascales, gracias a nuevos desarrollos en la ciencia de los materiales. Hay 3 empresas en este momento a nivel mundial que construyen equipos. Las fuerzas que aplican estos tratamientos son cavitación, turbulencia y cizalla. Las aplicaciones, por un lado, reales que hay en este momento, sobre todo en el campo de la industria farmacéutica, están dedicadas sobre todo a la elaboración de nanodispersiones y nanocápsulas y a la extracción de enzimas de las células microbianas, y como potenciales aplicaciones tenemos el tratamiento de alimentos líquidos para incrementar su seguridad y sus propiedades funcionales,
Y ya en este momento tenemos datos publicados sobre leche, yogur, queso fresco, queso de cheddar, licuado de soja, zumo de manzana, zumo de naranja y emulsiones. Presentaremos algunas de las aplicaciones y algunos de los datos que nosotros hemos publicado. Como aplicaciones en alimentos, vemos que esta tecnología se puede utilizar para la pasteurización y esterilización de alimentos fluidos, para controlar las modificaciones sobre las proteínas, que algunas de estas modificaciones van a tener aplicaciones en el desarrollo, en el diseño de alimentos funcionales o también en la protección de los componentes bioactivos. También como aplicaciones mejores texturas, incremento de la calidad, sobre todo pues, en lo que suponen los zumos y todo el campo de alimentos líquidos, desarrollo de nuevos productos. Y como ventajas es que se trata de un sistema continuo, tiene la posibilidad de envasado aséptico, presenta economía de energía, puesto que no necesita un incremento de energía tan grande como puede suponer, por ejemplo, la esterilización UHT o la esterilización convencional. Y en cuanto a diseño se refiere, pues son sistemas higiénicos de fácil limpieza y desinfección. Hay que pensar que la mayoría de equipos que se han desarrollado inicialmente como prototipos o como equipos pequeños han sido diseñados para la industria farmacéutica y, por lo tanto, hay una serie de especificaciones actuales de la industria farmacéutica que incluso supera los requisitos de la industria alimentaria. Bien, hay grupos, entre ellos estamos nosotros también, que han publicado, por ejemplo, pues sobre el efecto que ejerce la ultraalta presión homogenización sobre el glóbulo graso de la leche. Evidentemente hay una disminución, se me ha ido aquí el color de la pantalla, bueno, hay una disminución del tamaño del glóbulo graso y también la formación de clústeres, vemos las publicaciones que se han realizado, la desnaturalización sobre proteínas séricas, el efecto sobre las micelas de caseína, donde se ve que se produce disminución del diámetro y del tamaño de las micelas, el efecto sobre la lactoperoxidasa, que se puede inactivar en condiciones determinadas, la inactivación de la plasmina, la inactivación de la fosfatasa alcalina en distintas condiciones, la inactivación también de la lipoproteína lipasa, el efecto que puede tener el tratamiento que se aplique sobre las propiedades de coagulación con respecto a la renina en la leche, donde se obtienen geles que tienen consistencia diferente, que puede incluso ayudar a incrementar el rendimiento quesero en la elaboración de quesos o mejorar las características de coagulación. También estudios que tratan sobre las propiedades de estabilización, propiedades estabilizantes de las proteínas séricas, incrementando pues, la capacidad de formación de espumas, mejor estabilidad, o también el efecto que puede tener pues, el tratamiento de la leche para la posterior fabricación de quesos. No olvidemos que la ultraalta presión homogenización se aplica directamente sobre líquidos, no es una tecnología que se aplique sobre sólidos. En este caso, si se aplica sobre leche, pues evidentemente sí que hay un efecto cuando se obtienen sólidos a partir de la leche. Bien, entre otros estudios se realizó una tesis doctoral en nuestro departamento enfocada sobre todo a la aplicación de esta tecnología en la elaboración del yogur. Voy a exponer solo las conclusiones, ha sido publicada esta tesis. Entonces, vemos, por ejemplo, que el tratamiento de ultraalta presión homogenización de la leche a 200 y 300 megapascales y a temperaturas en torno a 30 o 40 grados produce yogures con mejores atributos de calidad, menor sinéresis y mayor firmeza de gel que los yogures preparados con leche tratada térmicamente con adición del 3% de leche en polvo desnatada.
También pues, que el tratamiento a 200 megapascales y 30 grados es una tónica que de alguna manera se repite también cuando aplicamos la otra tecnología, los 200 megapascales, tanto en las altas presiones estáticas como dinámicas, no producen efectos muy positivos sobre la leche. En este caso, pues se induce la liberación de altos niveles de ácidos grasos libres que produjeron defectos de aroma y sabor en estas muestras. Vimos que, sin embargo, el grado de lipólisis fue similar entre los yogures elaborados con leche tratada térmicamente y con adición de leche desnatada en polvo y las leches tratadas, cuando incrementábamos la presión y, por lo tanto, se producía la inactivación de la lipasa. Bien, por otro lado, pudimos comprobar que el tratamiento de ultraalta presión homogenización de la leche no induce un alto grado de oxidación lipídica comparada con los tratamientos térmicos. Había algún estudio que cuestionaba el efecto de las altas presiones y sobre todo de la ultraalta presión homogenización sobre la oxidación de lípidos. En nuestros estudios, desde luego, y coincide con algunos otros grupos que lo han hecho, no hemos encontrado efectos negativos en este sentido. Bien, de todos los tratamientos que aplicamos, pues evidentemente cuando aplicábamos 300 megapascales daban como resultado yogures que presentaban un grado similar de proteólisis que los obtenidos con leche tratada térmicamente, adicionada de leche en polvo. No se obtuvieron cambios durante el almacenaje. Luego vimos que también la obtención de geles ácidos con leche tratada por ultraalta presión refleja que puede ser utilizado como proceso de manufactura. La ultraalta presión homogenización, por lo tanto, puede ser presentada como alternativa a la producción de yogures gelificados o batidos. Y en los estudios toxicológicos que hicimos con un centro que trabaja con nosotros en Alemania, en Karlsruhe, pudieron observar que este tratamiento pues, no produce la síntesis de sustancias antimutagénicas y de compuestos antioxidantes en comparación con los tratamientos convencionales. Es decir, que era una tecnología, digamos, no agresiva con el alimento. Bien, la conclusión final fue que el tratamiento de ultraalta presión homogenización de la leche a 300 megapascales y 30 o 40 grados puede ser presentado como una alternativa a los tratamientos térmicos convencionales de la leche para la elaboración de yogur sin la necesidad de añadir sólidos lácteos no grasos a la leche base. Bien, también se hicieron estudios sobre el efecto de la ultraalta presión en la leche, concretamente sobre el glóbulo graso. En nuestros estudios pues, se pudo comprobar el efecto de reducción del tamaño del glóbulo graso, hay una ruptura del glóbulo graso, pero también la facilidad que tienen las gotas resultantes de cubrirse de una capa de partículas proteicas. Esto es interesante porque, bueno, en parte es una de las pruebas que tenemos de que al mismo tiempo que estábamos haciendo un tratamiento de estabilización y de conservación, había un efecto secundario que puede ser positivo porque, de alguna manera, tiene una estructura muy parecida a los liposomas. Los liposomas son partículas que actualmente se están aplicando en el campo farmacéutico y en otros campos para proteger componentes bioactivos y para hacer nanodispersiones. Por lo tanto, se estaban produciendo una serie de cambios en la leche que de alguna manera nos pueden pronosticar que hay efectos positivos adicionales también. Bien, con respecto a los equilibrios del calcio, de otros minerales y el tamaño de la micela de caseína, pues lógicamente también habían efectos. Perdón, voy a coger un poco de agua. En esta época del año, con los cambios de temperatura.
Bien, ¿y qué pudimos observar? Pues pudimos observar también que las condiciones difieren en función de la presión, ¿no? Pero que cuando trabajamos con 100 megapascales, pues lógicamente había una transferencia del calcio que está habitualmente retenido en la micela hacia la fracción soluble de la leche, ¿no? Sin embargo, cuando incrementábamos la presión entre 200 megapascales a 40 grados y 300 megapascales, el efecto era diferente, es decir, partíamos de la fase soluble, el calcio se perdía en la fase soluble y, sin embargo, se concentraba en la fase micelar. Bien, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo también, en parte, que con la presencia de proteínas y la presencia de calcio, de alguna manera se están produciendo también unas estructuras que difieren de la estructura de la micela tradicional, porque esto iba acompañado también de una disminución importante del tamaño de la micela. Si lo relacionamos con algo que veremos más adelante, veremos que probablemente con estos tratamientos que estamos aplicando a la leche se están produciendo nuevas estructuras proteicas en la leche que engloban una serie de componentes en su interior. Bien, también voy a presentar algunos datos sobre conservación que hicimos en tratamientos de conservación en zumo de manzana, donde se puede observar, por ejemplo, a nivel de hidroximetilfurfural, la gran diferencia que hay con la pasteurización. Los zumos que obtuvimos incluso se han envasado en tetrabric y se ha conservado durante algunos meses sin evolución negativa en este sentido. También, dependiendo de las condiciones, podemos conseguir la inactivación de la polifenoloxidasa, por lo tanto, evitar problemas de pardeamiento enzimático. Y en cuanto a los resultados microbianos, pues fueron muy satisfactorios, ¿no? Prácticamente a 200 megapascales ya se consiguen reducciones muy importantes, prácticamente la destrucción de la totalidad, teniendo en cuenta de que además son productos de pH ácido, pues lógicamente, aunque queden algunas esporas, el desarrollo de esas esporas posterior no se va a producir. Bien, las conclusiones con respecto al zumo de manzana fueron que podemos aplicar tratamientos a 200 y 300 megapascales para reducir la carga microbiana y que estos además minimizan los efectos adversos que producen los tratamientos térmicos. Esto, lógicamente, va extrapolado también a otra serie de zumos con los que estamos trabajando, como es el caso del zumo de naranja, donde podemos observar también cómo se produce la inactivación de la peptidmetilestearasa en comparación con los tratamientos térmicos que se aplican a veces al zumo. Esto va en función también de las condiciones de tratamiento. También pudimos constatar el efecto positivo en la destrucción de microorganismos, en donde se consiguen efectos muy importantes. Esto que vemos en zumos y vemos en otros productos alimentarios es también aplicable pues, en el campo de la industria farmacéutica y cosmética a productos que sean líquidos o productos que puedan de alguna manera ser fluidos, es decir, que puedan circular a través de estos equipos. Bien, también fue interesante ver si de alguna manera afectábamos el poder antioxidante. No ocurrió así. Si lo comparamos con otros tratamientos, realmente el efecto era muy débil. Por lo tanto, también se revela como un tratamiento interesante y adecuado para la conservación del zumo de naranja. Bien,
Actualmente, y en el proyecto europeo en el que estamos coordinando, estamos aplicando esta tecnología buscando nuevos campos y nuevas aplicaciones. Entonces, nos estamos metiendo en lo que llamamos el mundo de la nanotecnología y probablemente esta tecnología y otras que estamos actualmente instalando en nuestro centro, pues lógicamente nos van a permitir avanzar más en este campo junto con alianzas con otros grupos que trabajan también en nanotecnología. Bien, actualmente hay un poco de mala información o aparecen demasiados nombres nuevos y siglas y microcápsulas, nanocápsulas, liposomas, agregados. Por un lado, tenemos que diferenciar lo que es trabajar a nivel microscópico, estaríamos hablando de microencapsulación o microcápsulas, y por otro lado hablaríamos de lo que representa a nivel nano, donde se trata ya de un menor tamaño hasta el punto de que llegamos a nivel molecular. La microcápsula, ¿para qué se utiliza? Pues se está utilizando, por ejemplo, para proteger microorganismos. Actualmente se introducen probióticos dentro de microcápsulas. Claro, un probiótico, ¿qué tamaño tiene? Pues estamos hablando de 1 o 1 micra y media. Por lo tanto, estas microcápsulas deben de tener un tamaño que permita englobarlos dentro. Por lo tanto, estamos hablando de cápsulas de algunas micras. Cuando se trata, sin embargo, de moléculas, nos sirve, por un lado, la microencapsulación, es decir, se puede obtener microcápsulas también. Hay ya productos comercializados en el mercado como el omega 3, por ejemplo, que va microencapsulado. Pero en muchos casos podemos llegar a una microcápsula, diríamos, muchísimo más pequeña. Por lo tanto, ya estaríamos hablando o bien de una nanocápsula, si es sólida, o bien de un liposoma. El liposoma tiene es un producto todavía hasta cierto punto fluido, ¿no? Diríamos, tiene un componente líquido. Ahora veremos un poco su composición. Bien, en este caso, ¿de qué se trata? En este caso ya no se trata de englobar microorganismos, sino de englobar moléculas. ¿Y qué moléculas son las que nos interesan? Pues desde el punto de vista de la industria farmacéutica, lo que interesa son los principios activos. Y los principios activos, además, si van contenidos en este tipo de nanocápsulas o de liposomas, pues permiten una aplicación mejor, más dirigida, con una absorción mucho más rápida, con lo cual nos permiten optimizar el uso del medicamento. ¿Y qué aplicación puede tener esto en la industria alimentaria? Pues en la industria alimentaria consiste en añadir componentes bioactivos de unos alimentos en los que se deterioran fácilmente, protegerlos y, una vez protegidos, añadirlos a otros alimentos para mejorar su funcionalidad. O en algunos casos, si hablamos en este caso de tecnofuncionalidad, aplicar estos tratamientos directamente sobre el alimento que contiene estos componentes bioactivos y protegerlos de alguna manera. Por lo tanto, estamos hablando del uso de tecnologías que en el campo cosmético, pues por ejemplo, es prácticamente lo mismo que en el campo alimentario, es decir, añadir a cremas o a lociones sustancias que van protegidas y que son de más fácil absorción. Bien, he recogido algo de información que está publicada. No tenemos información propia porque estamos en este momento en investigación. Cuando se vaya publicando, lógicamente, ya iremos incorporando esa información.
pero de lo que voy a presentar aquí pues son datos que hay publicados ya y que nos orientan sobre hasta qué punto se están utilizando estas tecnologías y a qué tamaño, a qué niveles se está moviendo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, de alguna manera, todos los contenedores, diríamos, que se están empezando a probar con distintos componentes activos o componentes bioactivos en algunos casos. Entonces, hablamos de microcápsulas, micropartículas, microesferas, aquí estamos a nivel micro, nanocápsulas, nanopartículas y nanoesferas a nivel nano, es decir, cuando ya el contenedor tiene un tamaño de tipo molecular, a partir de nanómetros, micelas, liposomas, estamos con tamaños reducidos, microemulsiones o inclusiones moleculares. Es posible coger una proteína, por ejemplo, y hacer una inclusión dentro de la proteína de un componente bioactivo, por ejemplo. Bien, ¿y cuáles son las funciones que queremos? Pues la inmovilización, la protección, conseguir una integración, hay distintas finalidades. Bien, empezaremos hablando del liposoma. Esto es una estructura típica de un liposoma. Tiene varias capas que comprenden capas producidas por moléculas lipofílicas, moléculas hidrofílicas, hay una fase acuosa interna y moléculas anfifílicas en una parte intermedia. Bien, ¿dónde queremos entonces introducir el componente bioactivo? Pues todo dependerá de las características y la composición que tenga el componente bioactivo. Por ejemplo, tenemos productos que son solubles directamente sobre los lípidos, por lo tanto, esos los integraremos en la fase lipídica de este liposoma, o productos que son solubles en fase acuosa. Por lo tanto, esos los vamos a integrar en los puntos donde tengamos fase acuosa. Bien, ¿cómo se integran estos componentes directamente en el liposoma y cómo se obtiene el liposoma? Pues aquí es lo importante, tenemos que aplicar una serie de fuerzas que nos permita que a partir de los componentes que tenemos por separado del liposoma, que son inmiscibles, integrarlos y crear esta estructura. Bien, pues una de las tecnologías, hay varias, pero de las tecnologías que tiene aplicaciones en este campo es la ultra alta presión homogenización. Bien, los liposomas, como vemos, se pueden también desecar y se pueden obtener partículas en polvo a partir de liposomas. Para la desecación, pues es necesario también aplicar y añadir algún otro componente. En este caso vemos cómo se obtienen liposomas desecados con trealosa o sin trealosa. Bien, en todos los casos, para la obtención de estos liposomas, tenemos que buscar también no solo aquellos componentes que nos permitan la producción del liposoma, sino también aquellos componentes que pueden ser integrados. O sea, evidentemente, no todos los componentes tienen esa capacidad de integración. Por lo tanto, se están haciendo estudios para cambiar componentes de la estructura del liposoma, poder construir esos liposomas y poder integrar los distintos componentes. Bien, vemos aquí también un estudio de Lensia de nano y microencapsulación en sistemas alimentarios dispersados, donde vemos la importancia que tienen las homogenizaciones primaria y secundaria. Hay la posibilidad de aplicar a veces más de un pase a través de un homogenizador, o si son homogenizadores de doble válvula, hacer tratamientos secuenciados.
Todo eso, ¿qué nos permite? Pues la obtención de nanocápsulas, en algunos casos, o de liposomas que tengan características diferentes. Bien, una de las fuentes más importantes para la obtención de nanocápsulas y de nanopartículas son las proteínas. Vemos que las proteínas pueden tener distintas aptitudes para la obtención de estas nanopartículas. Es decir, la proteína se convierte en una fuente de producción de la propia nanocápsula o de la nanopartícula. ¿Qué proteínas son las que se utilizan? Pues se está trabajando mucho a partir de las proteínas lácteas porque son de fácil obtención y relativamente baratas. Pero, lógicamente, pues hay otros campos que se tienen que explorar. Bien, vemos, y lo veremos al final, cómo se obtienen también nanotubos a partir de las proteínas. Bien, en algunos casos podemos utilizar la propia estructura proteica para integrar en la estructura algún componente y protegerlo de esta manera también. Estamos hablando de formación de complejos integrados en proteínas. Bien, vemos algunos ejemplos aquí aplicando precisamente tratamientos de alta presión, homogenización. Vemos cómo hay una droga, un componente que se encapsula dentro de un liposoma antes y después de aplicar el tratamiento de ultra alta presión. Vemos aquí emulsiones de perfluorocarbono, antes y después, donde se consiguen emulsiones, microemulsiones hiperestables. Una aplicación muy del campo alimentario, la encapsulación de aceite de pescado. El aceite de pescado tiene un problema importante y es que comunica un sabor horrible a los alimentos. Entonces han tenido que buscar aplicaciones como es el caso de la obtención de microcápsulas, pero las microcápsulas tienen un problema y es que cuando se tienen que aplicar tratamientos de homogenización muy fuertes, la microcápsula se rompe y por lo tanto en algunos casos depende del tratamiento posterior que se tenga que aplicar al alimento, la microcápsula no permanece estable y por lo tanto el contenido de la microcápsula se libera al exterior. Sin embargo, esto no ocurre con las nanocápsulas, teniendo en cuenta de que al tratarse de partículas muy pequeñas no son afectadas por los tratamientos de homogenización convencional. Bien, aquí vemos también una encapsulación de aceites vegetales. Vemos antes de procesarlo y después del procesado. Vemos la reducción del tamaño medio de partícula, donde podemos observar pues, que bueno, el tamaño medio de partícula es bastante uniforme después de aplicar el tratamiento de ultrahomogenización. Bien, vemos aquí pues cómo a partir de unos sistemas donde tenemos líquidos inmiscibles y tenemos que pueden contener también reactantes sólidos, de alguna manera conseguimos la integración y la formación de partículas, nanopartículas sólidas. Son tecnologías, en todo caso, que permiten la integración de varios componentes, obteniendo nuevas estructuras que de alguna manera nos pueden permitir una mejor absorción o nos pueden permitir la estabilidad durante mucho más tiempo. Por ejemplo, que el omega 3, por ejemplo, que no tenga problemas de oxidación y se mantenga sin problemas de oxidación durante más tiempo, o que no comunique sabor, o queremos proteger también un determinado
componente aromático y que no pierda entonces su aroma, sino que se libere en un momento determinado, ¿no? Bien, vemos aquí algunas nanocápsulas. Todos los estudios que se están realizando actualmente están enfocados hacia la consecución no solo de nanocápsulas estables, sino de obtener rendimientos importantes en la fabricación, porque lógicamente esto puede ser una industria de futuro. De hecho, hay varias spin-off, entre ellas hay una en la propia Universidad Autónoma que trabaja en esto y que de alguna manera pues lo que se busca es capacidad de producción y abaratamiento en el coste del proceso y en un futuro pues lógicamente producción a gran escala. Bien, aquí podemos observar algunas nanocápsulas obtenidas a partir de caseinato sódico y que han sido también desecadas posteriormente, donde bueno, vemos que pueden servir como contenedores de aceites o contenedores de otros componentes. Y los últimos estudios que se están realizando es la obtención a partir de moléculas de alfa-lactalbúmina por medio de tratamientos enzimáticos. Primero hidrolizan las moléculas y luego con adición de calcio obtienen nanotubos. Estos nanotubos se convierten en auténticos contenedores de componentes activos que después pues, de alguna manera pueden quedar protegidos. Bien, hay algunos equipos ya en el mercado. La empresa Microfluidics tiene equipos. Estos son los equipos que tenemos en la Universidad Autónoma, el equipo de ultraalta presión homogenización de 120 litros hora y un equipo de laboratorio de 8 litros hora que nos permite llegar a presiones hasta de 400 megapascales. Precisamente el campo de los 300 a 400 megapascales está poco explorado en esta tecnología y es lo que nosotros estamos haciendo o vamos a realizar ahora en la actualidad. Y bueno, estas son todas las personas que estamos trabajando en la ultraalta presión homogenización y muchas gracias por su atención. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, pues pasamos a la siguiente.